es un tema que es repudiable y que tú hablabas del contexto, es el ataque y la reacción de esa canalla, y debo usar esta expresión, que desde la oposición, incluyendo el candidato de la extrema derecha, se han dedicado a crear una situación de zozobra, a tratar de medrar sobre la tragedia y el dolor que nos ha producido esos fallecimientos y a mentir descaradamente. Los que han estado declarando son la gente del petróleo. Es un tema muy importante decirlo porque fueron los mismos que en el año 2002 paralizaron estos complejos refinadores gigantes. Fueron los mismos que nos dejaron durante el sabotaje esa refinería como una especie de bomba cazabobo, porque era una bomba lo que nos habían dejado ahí, todos los sistemas colapsados, sin instrumentación, a ciegas. Nuestros gerentes, que hoy son los que dirigen la empresa, tuvieron que reactivar esta industria y garantizar en base a su experiencia, su compromiso, el funcionamiento de esto. Esa gente que paralizó la industria, que nos produjo más de 18 mil millones de dólares en daño y que actuó de esa forma artera, hoy nos hablan de negligencia, hoy nos hablan de incapacidad. Ellos dicen que hay que investigar si hubo negligencia. Sí, bueno, pero fíjate que nosotros de inmediato se activó un comité de investigación. 3 elementos están investigando. Los comités de investigación propios de PDVSA, que fíjate, son comités que responden a un protocolo internacional, a una normativa internacional para investigar este tipo de eventos. Es decir, está sujeto a unas normas para investigar esto. Nuestros cuerpos de seguridad del Estado, que están allá desde el mismo momento en que se produjo el evento, y el Ministerio Público, que tiene a todos los fiscales designados fiscales nacionales para atender esta situación. Nosotros somos los más interesados en determinar. Hay unos jueces actuando también.